Buen día, jóvenes. Continuamos con el desarrollo de nuestras asignaturas. Hoy en Historia del Perú, la tercera clase ya de este tercer bimestre, vamos a trabajar la rebelión de don José Gabriel Condorcanqui, don Tupac Amaru II. El nombre correcto de Tupac Amaru II fue don José Gabriel Condorcanqui Noguera. Él ha sido un indio noble, acaudalado. Él ha gozado de todos los privilegios que tenían los descendientes de las panacas reales en la época colonial. De tal forma como él era indio noble, tenía privilegios. Por lo tanto, él ha sido cacique o curaca de Tungazuca, Pampamarca y Surimana. Eran sus corregimientos que él administraba. Cansados de los abusos que cometían los españoles en contra de los indígenas y como indio noble, acaudalado y acomodado, él era mestizo, en cierta forma descendiente de las panacas reales. Y como tal era arriero, tenía mulas, tenía caballos con los cuales brindaba servicio de transporte a los españoles. Y en estos viajes él ha ido observando el abuso pues que cometían estos españoles en contra de los indígenas, de tal manera que él se rebela en contra de esta dominación. El 4 de noviembre de 1780 en Tinta inicia su rebelión levantándose en armas, capturando y ejecutando al abusivo corregidor Antonio de Arriaga. Como indio noble, José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II, ha sido educado en un colegio para caciques en el Cusco. Les decía que era propietario de mulas, era comerciante, era propietario de minas. Entonces era un indio noble acaudalado. Ahora, entre las causas por las que José Gabriel Condorcanqui se rebela en contra del abuso de los españoles, él buscaba ya, desde esa época, buscar la independencia, la autonomía de los peruanos. Y la rebelión ha sido esta, expulsar a los españoles. Vano intento, pero ha servido de inspiración para otros movimientos que han venido después y que culminó con la independencia de América. Entre las causas vamos a mencionarlos: el abuso que cometían los corregidores a los indígenas, también el exagerado pago de tributos, de los impuestos de la alcabala que cobraban los indígenas, la explotación en las minas a través de la mita minera y la mita obrajera, tradición inca y que fue aprovechada hábilmente por los españoles. La otra causa fue los bajos salarios que les pagaban a los indígenas en donde trabajaban. Había desigualdad social y marginación y discriminación hacia el indio. No se olviden ustedes la República de los Indios y la República de los Españoles. Esa fue otra causa. El centralismo, que todo estaba en la ciudad capital, donde estaba centralizado el virreinato, y se olvidaban de las provincias. Solamente servían las provincias para recaudar tributos, para enviar gente a las mitas, a la mina de plata en Bolivia y a la mina de mercurio en Huancavelica. Y luego, otra de las causas de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui fue la creación del Virreinato de la Plata en Argentina. Entonces, esas fueron las causas por las que José Gabriel Condorcanqui se rebela en contra del abuso español. Ahora, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se inicia la rebelión? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿A qué espacios ha abarcado? En la rebelión de José Gabriel Condorcanqui estalla en Tinta, en el Cusco, el 4 de noviembre de 1780. Ya les dije antes, estalla tomando prisionero al corregidor Antonio de Arriaga en Tinta, en la ciudad del Cusco. El 10 de noviembre de 1780, en la plaza de armas de Tinta, es ejecutado el corregidor Antonio de Arriaga.
¿Por qué motivo? Por los abusos que había cometido en contra de los indígenas. Siguiendo con la cronología, el 16 de noviembre de 1780, Tupac Amaru II, para buscar el apoyo de los esclavos, decreta la libertad de los esclavos, con la condición de que ellos luchen en el ejército de Tupac Amaru II para derrotar a los realistas. Entonces, miren, a él ya en 1780 les da la libertad a los esclavos, lo que más adelante hizo Ramón Castilla, pero él tuvo que pagar ya la manumisión de los esclavos. Bueno, este es un primer intento de rebelión en contra del poderío español. El 18 de noviembre del mismo año, Tupac Amaru II, en la batalla de Sangarará, vence al ejército español, que estaban comandados por el militar Tiburcio Landa. No se olviden, el triunfo de Tupac Amaru II se da el 18 de noviembre de 1780 en la batalla de Sangarará. El 2 de enero de 1781, ya un año después, la rebelión está avanzando, tiene su proceso, Tupac Amaru y su ejército sitian la ciudad del Cusco. Después de muchas horas de tensión, Tupac Amaru decide retirarse a su cuartel general, que se encontraba en Tinta. El 6 de abril de 1781, Tupac Amaru es derrotado en la batalla de Checacupe. Él se encontraba retirándose del campo de batalla y es traicionado por su capitán, el general Francisco Santa Cruz, y por el mestizo Ventura Landaeta. El ejército español paga 20,000 pesos, repito, al general Francisco Santa Cruz y al mestizo Ventura Landaeta para traicionar el movimiento revolucionario de Tupac Amaru II. Cuando el visitador Antonio de Arreche ya ha capturado a Tupac Amaru II, le interroga y Tupac Amaru le contesta con estas frases históricas que está siempre en nuestras memorias. Tupac Amaru le dice: aquí no hay más culpables que tú y yo, tú por opresor y yo por libertador, y ambos merecemos la muerte. Eso le contesta Tupac Amaru II al visitador Antonio de Arreche luego de ser capturado. Y el 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru, su familia y todos sus colaboradores fueron ejecutados en la plaza de Huacaipata, en el Cusco. Primero fueron torturados y descuartizados, y sus restos fueron repartidos en las plazas que había en el Cusco, como advertencia al pueblo lo que les va a suceder si en adelante deciden rebelarse en contra de la dominación española. Bueno, fue el principio, vinieron otras rebeliones en contra del descontento de los indígenas en contra de los españoles. Vamos a ver. Ahora, las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II, muchas. Se sentencia el nacionalismo inca. Muchas de las tradiciones y las costumbres incas son suprimidas, entre ellas el uso de los alimentos nativos, la quinoa, la maca, la kiwicha, el chochos, fueron confinados a no ser cultivados porque ellos pensaban que esos eran los alimentos que los mantenían fuertes y no estaban equivocados, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia de la rebelión es que se crea una intendencia en el Cusco en el año 1784 para controlar las rebeliones en la ciudad capital del Tahuantinsuyo. También se crea la Real Audiencia del Cusco en 1787. Otra consecuencia es se suprime la difusión del idioma quechua en las universidades y en todos los colegios. Se prohíbe hablar en quechua y se oficializa el español como lengua oficial. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas, porque ahí pues el Inca Garcilaso de la Vega hace una descripción del Tahuantinsuyo milenario, y cuando leían esos documentos los indígenas se molestaban
de la forma como vivían y de la grandeza del Tahuantinsuyo. Entonces los españoles suspenden. Nadie puede leer el texto del Inca Garcilaso de la Vega. Y luego se desata una segunda etapa de la revolución, porque se vienen otras rebeliones. Y una de las rebeliones más significativas después del Tupac Amaru II fue en 1811. En Tacna hubo dos rebeliones, en 1811 y en 1813. ¿Quiénes organizaron las rebeliones de 1811 en Tacna? Francisco Antonio de Sela, don Manuel Argandoña, los hermanos Gil y Toribio Ara. Ellos son los que organizan esto. Ellos se inspiran en las acciones de las tropas argentinas que comienzan a avanzar hacia el Alto Perú, intentando liberar al Perú de la dominación española. Entonces, en esa época los argentinos querían ya expulsar a los españoles de sus bastiones en América. Y estos cuatro señores son los que, inspirados por los argentinos, organizan la rebelión en Tacna. De tal forma que el 20 de junio de 1811 dieron inicio a la rebelión, tomando los cuarteles de la milicia de Tacna por 5 días. Es ahí donde los rebeldes se enteran de la derrota de los soldados argentinos en la batalla de Huaqui, en el Alto Perú. El ejército colonial, a raíz de esta noticia y la población indígena desanimada, se reorganizan y controlan nuevamente la ciudad de Tacna, encarcelando a Francisco de Sela en la prisión de San Lorenzo de Chagres, en Panamá. Y este muere en esa prisión en el año 1821. Pero viene otra rebelión de 1813. Esta rebelión es dirigida por Manuel Belgrano y los hermanos Juan y Francisco Paillardell, siguiendo la táctica de los argentinos. Ellos intentan contagiar, diseminar el descontento en el Alto Perú y en el Bajo Perú. Envían emisarios a distintos lugares para asusar a la población, para organizar un ejército. Y en la ciudad de Tacna estos emisarios reciben todo el apoyo de los hermanos Enrique y Francisco Paillardell. Esta operación dio sus resultados, de tal forma que el 3 de octubre de 1813 toman posesiones militares de los españoles en Tacna. Y Juan Francisco va al encuentro de Belgrano, dejando al mando de sus tropas a su hermano. Pero el intendente de Arequipa, Gabriel Moscoso, de 1813, en la batalla de Camiara, derrota al ejército patriota. Pero Enrique Paillardell logra huir al Alto Perú para reunirse con el patriota Belgrano. La rebelión de Huánuco de 1812. Este estalló el 22 de febrero de 1812. Era una lucha de los indígenas, entre indígenas, mestizos, criollos y españoles. ¿Quiénes lideraban esta rebelión? Don Juan José Crespo y Castillo, el cura Marcos Durán Martel, don Norberto Aro, de Panao, don José Contreras de Ñata, don Ignacio Villavicencio, de Ambo. Ellos encabezan esta rebelión. El avance de las tropas argentinas que habían inspirado estas rebeliones, ¿no?, en el Alto Perú, se estaba difundiendo el rumor en la población indígena y en los criollos de que los argentinos estaban apoyando a un descendiente inca. Se referían a Tupac Amaru II. Los caciques y los alcaldes también estaban apoyando, y todos los caciques y curacas de esa época que vivían en Huánuco se organizan y planifican las acciones de la rebelión de Huánuco y deciden actuar en febrero de 1812. El 22 de febrero de 1812, los indígenas de Panao, Pillao, Acomayo, Santa María del Valle y de Churubamba ocupan el puente Guayupampa, derrotan a las tropas realistas, que estaban dirigidos por un subdelegado que se llamaba Diego García,
quién les sale a su encuentro. Los indígenas, con sus cabecillas, se apostaron en los cerros aledaños a la ciudad de Huánuco. El 26 de febrero, el ejército colonial huye hacia nuestra provincia, al puente de Ambo. Estos informan al intendente de Tarma, porque Huánuco en ese tiempo pertenecía a la intendencia de Tarma, y el intendente de Tarma era don José González Prada. Él organiza su ejército, un poderoso ejército, recluta soldados en Cerro de Pasco y en Tarma, porque también vinieron soldados de Lima a engrosar las filas del ejército español y estaban esperando las órdenes de este intendente para venirse a Huánuco. Juan José Crespo y Castillo es nombrado, ¿no?, como jefe político y militar de la revolución. La batalla del puente de Ambo se da entre el 17 y el 18 de marzo de 1812, luego de una encarnizada batalla. En Arcopunco, la victoria fue para los realistas y el intendente de Tarma ingresa triunfante a Huánuco para restablecer el orden. Otra rebelión indígena más, acallada por el poderío español. Pero vinieron otras, que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, este intendente decide castigar ejemplarmente a los rebeldes que organizaron esta rebelión. A Juan José Crespo Castillo, Marcos Durán, a don Norberto Haro, de tal forma que este señor fusila a Juan José Crespo y Castillo y a 42 miembros de esta rebelión que encabezaron la rebelión el 14 de septiembre de 1812 en la Plaza de Armas de Huánuco. Y en Cura, Marcos Durán Martel fue desterrado al África. Y ahí termina estas rebeliones de 1812 que inspiró a los patriotas para más adelante conseguir la independencia. Hubo otras rebeliones que vinieron después, la rebelión del Cusco de 1814 y 1815. Estos han sido liderados por los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua, don Domingo Astete y don Juan Moscoso. Esta rebelión estalló el 2 de agosto de 1814. Para tal fin, estos organizan 3 líneas de ataque: el del Alto Perú, Puno y Bolivia, el frente de Huamanga y el frente de Arequipa. El frente del Alto Perú, Puno y Bolivia estuvo al mando de León Pinelo y el cura Ildefonso Muñecas. Estos ingresan a La Paz y son derrotados en la batalla de Chacaltaya el 1 de noviembre por las tropas realistas del español Juan Ramírez. El segundo frente de Huamanga estaba al mando de Manuel Hurtado, don Mariano Angulo y don José Gabriel Béjar. También fueron derrotados en la batalla de Huanta el 1 de octubre, en la batalla de Matará el 21 de enero, derrotados por el batallón Talavera español dirigido por Vicente González. Y el frente de Arequipa estuvo al mando de don Mateo Pumacahua y don Vicente Angulo. Ellos parten en octubre de 1814. En la batalla de Apacheta, el 9 de noviembre de 1814, vencen los patriotas y toman prisionero al intendente de Arequipa, Moscoso, y hacen que el cabildo de Arequipa reconozca a los rebeldes. Se enfrentan a las tropas realistas al mando de Juan Ramírez, y a quien había sofocado la rebelión en el Alto Perú, en la batalla de Humachiri. Entonces, este derrota a los patriotas y manda a fusilar a todos los rebeldes. Entre estos rebeldes fusilados también está don Mariano Melgar. Luego de estas rebeliones ya se da la invasión de Francia a España, donde nombran Napoleón Bonaparte a su hermano José como emperador de España. Y como España no reconocía a José Bonaparte como emperador, desconocen a Carlos II y reconocen a su hijo Fernando VII. Entonces, para tal fin forman las juntas de gobierno.
Las juntas de gobierno eran lealtad a Fernando VII, al rey de España. Para tal forma ellos en América y en España forman las juntas de gobierno para autogobernarse mientras dura la invasión francesa a España. Ahora bien, existieron en América 6 juntas de gobierno. La junta de gobierno de Chuquisaca, en el Alto Perú, estaba dirigida por Domingo Murillo. En 1809 fueron derrotados. La junta de Quito, en el Virreinato de Nueva Granada, estaba dirigido por el Marqués de Selva Negra. Eso se formó en 1809. La junta de Caracas estaba dirigido por Francisco de Miranda, un precursor de la independencia. Él prohíbe en su jurisdicción la venta de esclavos y da la libertad de comercio y da la independencia de Venezuela. Más adelante vendría don Simón Bolívar. La Junta de Nueva Granada, en Colombia, fue formada en 1810. La Junta de Buenos Aires, en el Río de la Plata, estaba dirigido por Cornelio Saavedra. Ellos declaran su independencia de España, después de enfrentar a las tropas dirigidas por el rey Abascal. Y luego tenemos la Junta de Chile, dirigida por Bernardo O'Higgins. Entonces, las juntas de gobierno jóvenes han sido creadas en América para jurar la lealtad al rey de España y desconocer la autoridad de Francia. Entonces, para autogobernarse mientras duraba la invasión francesa a España, porque cuando termina la invasión francesa y son expulsados los franceses de España, vuelve nuevamente el autoritarismo, vuelve nuevamente la monarquía absoluta con Fernando VII. Bueno, ese tema va a ser tratado en las siguientes clases. Hoy, hasta aquí llegamos, jóvenes alumnos. Muchas gracias. Estudien, copien las fichas y nos vemos la próxima.